En Silent Hill 2, la nostalgia y la ansiedad se convierten en algo más que simples emociones. Son el núcleo de una experiencia psicológica que nos atrapa y nos enfrenta a nuestros propios demonios. Hoy te llevaremos en un viaje profundo a través de estos conceptos, explorando cómo Silent Hill 2 conecta con nosotros en un nivel que pocos juegos logran alcanzar. Silent Hill 2, lanzado en 2001 por Konami, sigue a James Sunderland, un hombre que recibe una carta de su difunta esposa, Mary, pidiéndole que la encuentre en Silent Hill, un pueblo que parece suspendido entre la realidad y la pesadilla. El juego se ha convertido en un clásico de culto, no solo por su horror visceral, sino también por su habilidad para explorar las profundidades de la psicología humana. Lo que hace que Silent Hill 2 sea tan especial es su enfoque en temas como la culpa, la pérdida y la redención, y cómo estos se entrelazan con la jugabilidad y la narrativa. La historia de James es, en esencia, una introspección sobre sus propios pecados y el dolor que lleva consigo. La nostalgia, según la Real Academia Española, es una tristeza melancólica, originada por el recuerdo de una dicha perdida, es decir, una alegría que ya no está. En Silent Hill 2, esta emoción es fundamental para comprender la psicología de James. Podríamos decir que la nostalgia es un esfuerzo vano por recuperar el pasado con la misma intensidad y emotividad que experimentamos en su momento. De hecho, según la doctora Christine Bacho, psicóloga de la Universidad de Le Moyne, la nostalgia puede servir como una fuente de consuelo y motivación, pero también puede hacernos sentir desconectados del presente. La palabra nostalgia es de origen suizo-alemán y originalmente se refería a una enfermedad. El término fue acuñado por el médico suizo Johannes Hofer en su disertación de 1688, Dissertatio Medica de Nostalgia oder Heimweh, presentada en la Universidad de Basilea. En su trabajo, Hofer describe la nostalgia como una enfermedad con síntomas físicos y mentales, observada principalmente en soldados suizos que sufrían al estar lejos de casa. Para ponerlo en perspectiva, el término alemán Heimweh, similar a homesickness en inglés, refleja esta añoranza profunda por el hogar y los tiempos pasados. Y es que en Silent Hill, James está atrapado en una búsqueda desesperada de su esposa Mary, quien representa no solo un amor perdido, sino también una vida que ya no puede recuperar. Esta búsqueda refleja nuestro propio deseo de volver a tiempos más felices, aunque sepamos que es imposible. La nostalgia en Silent Hill 2 se manifiesta a través de sus entornos desolados y abandonados, que evocan una sensación de pérdida y decadencia. Según Diego Garrocho, la nostalgia no es solo un recuerdo del pasado, sino una patología sentimental que nos desconecta del presente. Los paisajes envueltos en niebla del juego crean una atmósfera onírica y melancólica que refleja el estado mental de James. Esta niebla constante, que limita nuestra visibilidad, simboliza la confusión y la incertidumbre en la mente de James, así como su incapacidad para ver claramente su propio pasado y futuro. La arquitectura de Silent Hill, con sus edificios en ruinas y calles vacías, es un testimonio de un tiempo mejor que ya no existe. Estos espacios abandonados están cargados de historia y memoria, pero están desprovistos de vida, lo que refuerza el sentimiento de pérdida y desolación. Cada rincón de la ciudad parece susurrar historias de lo que una vez fue, provocando una profunda melancolía. La música compuesta por Akira Yamaoka juega un papel crucial en la evocación de la nostalgia. Las melodías melancólicas y las notas persistentes crean una atmósfera de introspección y tristeza. Canciones como Theme of Laura
no solo acompañan la exploración de James, sino que también actúan como un catalizador para sus recuerdos y emociones, conectando al jugador con el dolor y la añoranza del protagonista. Uno de los momentos más emblemáticos de Silent Hill 2 es la escena en el parque Rosewater, donde James encuentra a María, una mujer que se parece mucho a su difunta esposa, Mary. Esta escena está cargada de simbolismo y nostalgia. María no solo se parece a Mary físicamente, sino que también actúa como un reflejo de los deseos y remordimientos de James. La aparición de María despierta en James recuerdos de su vida con Mary y lo sumerge en una mezcla de dolor y anhelo. La relación entre James y María es un microcosmos de la lucha de James con su propia nostalgia. María es un constructo de Silent Hill, diseñado para atraer a James hacia sus recuerdos dolorosos y su culpa. Ella no solo se parece a Mary, sino que también comparte algunos de sus rasgos y recuerdos, lo que hace que James se cuestione la realidad de sus propios recuerdos y emociones. Los flashbacks y las visiones de James sobre su vida con Mary no solo sirven para avanzar la trama, sino que también nos permiten ver cómo su mente está atrapada en un ciclo de recuerdos y remordimientos. Estos momentos, a menudo desencadenados por objetos significativos o lugares específicos, nos muestran la profundidad de su amor y su dolor, pero también su incapacidad para dejar ir el pasado. El uso de objetos simbólicos, como la carta de Mary, el videotape y las fotos antiguas, refuerzan la presencia constante del pasado en la vida de James. Cada uno de estos objetos actúa como un recordatorio tangible de lo que ha perdido, intensificando su nostalgia y su tormento. Un ejemplo notable de este simbolismo es la carta que James recibe de Mary. Esta carta es lo que lo lleva a Silent Hill y es un constante recordatorio de su amor perdido. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se revela que la carta no es real, sino una manifestación de la culpa y el deseo de James. Este descubrimiento subraya cómo la nostalgia puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y mantenernos atrapados en el pasado. Otro momento clave que ilustra la nostalgia en Silent Hill 2 es cuando James encuentra el videotape en el hotel Lakeview. Este objeto, asociado con recuerdos felices con Mary, desencadena un flashback donde vemos a la pareja disfrutando de su tiempo juntos. Sin embargo, la escena rápidamente se vuelve amarga cuando James recuerda la enfermedad de Mary y su propio papel en su sufrimiento. Este momento encapsula la dualidad de la nostalgia, un anhelo por los buenos tiempos, mezclado con el dolor de lo que se ha perdido. Esta representación de la nostalgia es poderosa, porque toca un nervio sensible en todos nosotros: la lucha por aceptar el pasado y seguir adelante. Según un estudio del profesor de psicología Tim Wilchut, la nostalgia puede mejorar la autoestima y fomentar un sentido de continuidad en la vida, aunque en el caso de James, también lo atrapa en un ciclo de dolor y arrepentimiento. La combinación de estos elementos, el diseño del entorno, la música, los flashbacks y los objetos simbólicos, crea una experiencia emocionalmente rica que conecta al jugador con la historia de James de una manera profunda y personal. En ese sentido, Silent Hill 2 no solo nos hace reflexionar sobre nuestros propios recuerdos y pérdidas, sino que también nos desafía a confrontar las emociones complejas y, a veces, dolorosas que la nostalgia puede despertar. La nostalgia y la ansiedad, aunque parecen emociones opuestas, están intrínsecamente conectadas en Silent Hill 2. ¿Por qué digo esto? Pues pensémoslo de este modo. La nostalgia, como ya expliqué, es ese anhelo por lo que se ha perdido, y a menudo lleva a una profunda ansiedad cuando nos damos cuenta de que el pasado no puede ser recuperado. Es este sentimiento de pérdida, de algo inalcanzable, lo que desencadena una ansiedad
que, como vemos en el juego, devora a James desde dentro. A medida que James se adentra en el frío pueblo, lo que comienza como un viaje motivado por la nostalgia y el deseo de reencontrarse con su esposa, rápidamente se convierte en una pesadilla llena de ansiedad. Según la Asociación Americana de Psicología, la ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos preocupantes y cambios físicos, como el aumento de la presión arterial. En Silent Hill 2, esta definición cobra vida en cada rincón del juego, donde el diseño de sonido, los enemigos y el ambiente en general se combinan para crear una atmósfera de incertidumbre y temor. De hecho, me atrevo a decir que uno de los elementos más emblemáticos del juego es precisamente la niebla omnipresente que cubre la ciudad. Esta niebla no solo limita la visibilidad del jugador, aumentando la tensión, sino que también sirve como una metáfora de la mente de James, y en esto último me gustaría ser reiterativo, porque es precisamente el uso de la niebla lo que, en términos cinematográficos, recuerda al cine expresionista alemán, donde los elementos visuales y el juego de luces y sombras se utilizan para reflejar el estado mental de los personajes. La conexión entre la ansiedad y el miedo a lo desconocido ha sido explorada en numerosos contextos, pero uno de los más perturbadores es el experimento de la prisión de Stanford. Dicho experimento, realizado por Philip Zimbardo en 1971, fue diseñado para estudiar el comportamiento humano en situaciones de encarcelamiento, y rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando los participantes empezaron a experimentar niveles extremos de ansiedad y terror. Los voluntarios fueron asignados al azar para desempeñar los roles de guardias o prisioneros en una prisión simulada. En cuestión de días, la situación se descontroló, con los guardias adoptando comportamientos sádicos y los prisioneros cayendo en estados de desesperación y ansiedad extrema. Zimbardo tuvo que detener el experimento antes de tiempo, debido al impacto psicológico devastador que estaba teniendo en los participantes. Al igual que en Silent Hill 2, donde la ansiedad y la desesperación de James se intensifican a medida que avanza en su búsqueda, los participantes en el experimento de la prisión de Stanford comenzaron a perder el sentido de la realidad, sumergiéndose en una espiral de miedo y confusión. Este experimento nos muestra cómo la ansiedad, cuando se lleva al extremo, puede distorsionar la percepción y llevar a la desesperación. Los enemigos que James enfrenta son representaciones físicas de sus miedos y traumas. Criaturas como Pyramid Head no son simples obstáculos, encarnan su culpa y autorrecriminación. En particular, Pyramid Head simboliza el castigo que James cree merecer por sus pecados, persiguiéndolo implacablemente a lo largo del juego. Su primera aparición es uno de los momentos más icónicos. James, atrapado en un estrecho pasillo, solo puede esconderse y observar mientras Pyramid Head ataca a otras criaturas. Este encuentro no solo lo establece como una fuerza imparable, sino que también encapsula la impotencia y el terror que definen la experiencia de Silent Hill 2. Los escenarios también juegan un papel crucial. Espacios como el Hospital Brookhaven o el Hotel Lakeview, con pasillos laberínticos y arquitectura ilógica, desorientan al jugador. Estos entornos reflejan el caos mental de James, intensificando su ansiedad mientras se adentra más en las profundidades de Silent Hill. En el Hospital Brookhaven, por ejemplo, la ansiedad se incrementa no solo por la aparición de monstruos, sino por la propia arquitectura del edificio. Los pasillos estrechos, las puertas que no conducen a ninguna parte y los sonidos inquietantes de fondo hacen que cada paso que da James esté cargado de incertidumbre. Aquí, la ansiedad se convierte en una herramienta narrativa, reflejando el estado mental de James y su lucha por encontrar respuestas. Finalmente, la ansiedad culmina en el Hotel Lakeview,
donde la realidad comienza a desmoronarse. Aquí, James enfrenta la verdad sobre lo que le sucedió a Mary, y el jugador es testigo de cómo su mundo interno se desploma. Las habitaciones se distorsionan, los sonidos se vuelven más caóticos, y la línea entre la realidad y la pesadilla se borra completamente. En este punto, la ansiedad se convierte en algo más que miedo. Es la manifestación del colapso emocional de James, su confrontación final con la verdad y la culpa que ha estado evitando. Este juego tan mítico utiliza la ansiedad no solo para asustar, sino para contar una historia profundamente humana sobre el dolor, la culpa y la redención. Al final, la ansiedad en Silent Hill 2 no es solo una emoción pasajera, sino un reflejo del viaje interno de James. Es la sombra persistente de sus acciones y decisiones, una fuerza que lo impulsa a enfrentar sus peores miedos y finalmente a buscar una forma de redención. A lo largo de este juego, hemos visto cómo la nostalgia y la ansiedad se entrelazan en la experiencia de James Sunderland. La nostalgia lo empuja hacia los recuerdos del pasado, mientras que la ansiedad lo mantiene atrapado en el miedo y la incertidumbre del presente. Lo que hace esta historia inolvidable no es solo su atmósfera de terror, sino su capacidad para resonar emocionalmente. No es solo un relato de horror, es un viaje hacia lo más profundo de nuestras emociones, la culpa, el dolor y la búsqueda de redención. James Sunderland es un reflejo de nuestras propias luchas internas. Enfrenta la culpa, el arrepentimiento y el miedo, pero también nos muestra lo difícil que es aceptar nuestro pasado y seguir adelante. Este título nos obliga a mirar hacia adentro y a cuestionarnos: ¿podemos realmente escapar de nuestros errores? En última instancia, esta obra no es solo un juego de terror. Es una exploración de la mente humana que nos recuerda que el verdadero horror no siempre está afuera, sino en las sombras que proyectamos en nuestro interior. Si este análisis te ha hecho reflexionar y quieres ver más contenido sobre la psicología en los videojuegos, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuéntanos en los comentarios qué otros títulos te gustaría que exploráramos y comparte tus propias reflexiones sobre el viaje de James.